nosotros vamos a retomar lo que habíamos hablado ya al principio del semestre, porque si ustedes recuerdan bien, avanzamos nosotros ya 3 autores que eran los que teníamos que leer para el primer parcial. Estos autores, obviamente ustedes ya los conocen. Tenemos a Alvin Toffler con La tercera ola, el libro que yo les pedí que lean, a Santiago Bilinskis con Pasaje al futuro, y a Yuval Noah Harari con el libro Dos elecciones para el siglo XXI. Estos 3 libros tienen un hilo común. Los 3 autores están metidos en un presente desde el que se habla hacia el futuro. Pero de los 3 van a ver ustedes que si los 3 son importantes, sigo teniendo un gran cariño por Alvin Toffler, porque él ya en los años 70 previó todo lo que iba a pasar a partir de la cibernética. La cibernética es la ciencia y el arte de las computadoras, pongámoslo así más simple. Y esto se desarrolló tanto que ustedes han visto ahora, prácticamente no podemos prescindir de todo esto. Ahora bien, ¿qué pasa con Alvin Toffler? Alvin Toffler previó que las personas que no pudieran adaptarse a todo lo que la cibernética, la informática iba a darnos, esas personas quedarían como analfabetos, serían los nuevos analfabetos de esta nueva era. Lo interesante es que Alvin Toffler escribió más o menos a principios de 1970, ¿sí? Y siguió hasta los 80, 90, pero él preveía todo lo que iba a cambiar y ya está cambiando. Fíjense, nadie podía prever que hubiera un problema como el de ahora, que es un problema de salud. No es un problema de una guerra, pero muchos preveían que a lo mejor una guerra iba a producir efectos parecidos a los de ahora. Y esta guerra iba a hacer que toda la gente esté incomunicada y por lo tanto las computadoras, el internet iban a ser la única comunicación posible. Ahora no ha sido una guerra, sino algo parecido, una peste que ha abarcado a todo el planeta, lo que nos obliga a todos a usar estos medios que ya estaban ahí, los medios digitales. Es cierto, y les comento esto como parte de la carrera de psicología, los docentes de psicología no estamos de acuerdo en usar estos medios porque justamente la carrera de psicología es la que menos se presta para usar los medios digitales. Porque en psicología lo óptimo es lo interpersonal, tanto para las clases como para las prácticas, como para luego la atención a los pacientes o la charla con los grupos si están en psicología social o con la charla con estudiantes si están en psicología educativa. Es decir, todas las tareas del psicólogo son interpersonales. Y es por eso que a todos los psicólogos nos ha tomado un poco descuidados este asunto. A pesar de que sabíamos que esto iba a suceder alguna vez, nos tomó descuidados porque la mayoría de nosotros no está usando medios digitales para dar sus clases y ahora lo tenemos que hacer. De todas maneras, Alvin Toffler no solamente previó lo que iba a pasar, sino que dijo por qué iba a pasar. La tercera ola es la ola de la informática. Y recuerdan ustedes que cuando Alvin Toffler habla de ola, habla de una época que implica todo lo que hay en esa civilización. La primera ola es la ola agrícola y por lo tanto la ola agrícola implica todo lo que se puede pensar en esa ola. Todo está determinado por la agricultura. Acuérdense que Carlos Marx también hizo un estudio en base a los medios de producción. Y eso para Marx implicaba toda la civilización posible. La civilización posible está a partir de la forma en que nosotros producimos para poder sobrevivir. En este momento, toda la parte productiva está alterada justamente por la tercera ola. La tercera ola significa la producción masiva a partir de computadoras. Las computadoras marcan el ritmo de las máquinas. Las computadoras marcan el ritmo de la comunicación. Actualmente, todavía
la manufactura es importante para algunas industrias. Es decir, hay industrias que utilizan manufactura, pero la manufactura la hacen en distintos periodos. Ustedes saben que hay fábricas grandes, y esto se ha denunciado ya, fábricas grandes como de calzados, digamos, que dividen las tareas en diferentes partes, y esas partes las hacen hacer en diferentes países donde les resulta muy barato hacerlo, porque hay gente que se muere de hambre, entonces va a tener que hacer esta tarea. Entonces, van una parte a México, otra parte a este, algún país asiático, y en alguna medida logran una mayor economía, ¿no es cierto? Porque producen barato en diferentes lugares, luego llevan a Estados Unidos todo lo producido, lo arman, y ese armado es lo único que hacen en Estados Unidos. Y después venden a un precio similar a todo el mundo ese producto. Eh, no vamos a ingresar ahora, porque esto sería ya parte del tercer libro de Alvin Toffler, la parte económica, que fue lo tercero que él analizó. Pero todos ustedes saben que a Estados Unidos, a la industria de Estados Unidos le ganó Japón haciendo productos más pequeños, más baratos, y la gente empezó a ver que la industria japonesa crecía mucho más que la industria norteamericana. Después vino la industria china, que fue mucho mejor en términos de economía, de productos mucho más baratos todavía. Eh, esa guerra económica actualmente existe. Y Alvin Toffler dedicó el tercer libro a estudiar este tipo de problemas. Pero quedémonos en la segunda ola. En la segunda ola, Alvin Toffler explica cómo aparecen las cosas. En la primera ola agrícola no había forma de hacer mejor las cosas porque no habían aparatos, no había ni siquiera todavía una razón mecánica valedera para hacerlo. En lo único que sí, recordemos, ha habido ingenio humano, ha sido para el riego. La forma de regar las plantas ha sido diferente en diferentes culturas. Y ahí sí hubo un principio de mecánica, un principio de inteligencia casi precientífica, como para poder hacer mejor los canales de riego. Eso se ha visto ya muchas veces hasta en los egipcios. Pero de todas maneras, todo esto, el fin de todo esto era la agricultura. En la segunda ola, que es la que todavía vivimos, es la ola de la industria. La industria obviamente cambió todos los parámetros, no solamente económicos, sino de conducta. ¿Por qué? Porque en la industria las personas que tienen que trabajar en una fábrica deben disponerse en determinadas maneras. Yo no sé si ustedes han leído, tal vez puedan leer en psicología organizacional, algunos trabajos que se hicieron hace ya años, que se hicieron en Estados Unidos, donde se filmaba cómo trabajaban los operarios en una fábrica. Había tipos que se dedicaron a filmar para ver qué movimientos hacían, eh, cuánto tiempo tardaban en cada movimiento, en qué posición estaban con respecto a los otros operarios. Todo esto se filmó, se grabó, se analizó para ver en qué medida se podía hacer que los operarios puedan trabajar más sin cansarse. Es decir, cómo se podía producir más trabajo sin que viniera un cansancio físico. No se hizo para mejorar los obreros, sino a la industria, por supuesto. Pero estos trabajos se hicieron ya hace muchos años. Hay trabajos perfectos para que tú podrías emplear en tu propia casa para hacer la comida, digamos. Una cosa que es básica. Antes de empezar a preparar la comida, debes tener todas las cosas que vas a necesitar ahí a mano. Porque si las cosas que necesitas las vas buscando a medida que vas haciendo la comida, ejerces movimientos de más. Y esos movimientos de más en algún momento te van a causar un accidente. Estas cosas ya se pensaron ya en 1930, 1940, 1950. Hecho filmaciones de los movimientos de los obreros para preparar o para hacer determinadas cosas. Esto es la segunda ola. Estudiar al ser humano como si fuera parte de la máquina. Y la parte positiva, digamos, bueno, estudiar
¿Cómo pueden hacer los obreros para cansarse menos? Pero nosotros sabemos que la otra parte de este estudio es para que produzcan más. Se dan cuenta. Las personas cansadas a la larga ya no van a rendir, pueden cometer errores, y los errores se trasladan a la máquina y se trasladan al producto. Entonces, la segunda ola es esto, estudiar a las personas para que sean parte de la máquina. En eso todavía estamos, esto no se ha superado totalmente. La tercera ola es la aparición de una posibilidad hermosísima, que es la aparición de la cibernética, y el objetivo del estudio y de la producción de la cibernética es el de máquinas que puedan por sí mismas hacer todo el trabajo. Es decir, que el ser humano ya no tenga que trabajar en la máquina, sino que la máquina pueda reemplazar absolutamente al ser humano. Esto es una liberación para el ser humano. Y así lo ve Alvin Toffler. Alvin Toffler dice, el ser humano podrá volver a ser un ser humano, volver a tener todos los privilegios de la primera ola. ¿Cuáles eran los privilegios de la primera ola? Tener tiempo y espacio totalmente relajados. No existían los relojes en la primera ola. Por lo tanto, el tiempo era el tiempo que humanamente se podía hacer para una siembra, para una cosecha. En cambio, en la segunda ola, el tiempo es absolutamente medible, los relojes. ¿En cuánto tiempo un obrero en una fábrica tiene que hacer determinado producto junto a una máquina que está trabajando permanentemente y no lo deja descansar? Esto es gravísimo desde el punto de vista de la robotización del ser humano. El ser humano queda hecho parte de la máquina. No se trata de que el ser humano utilice una máquina, sino que existencialmente hablando, la máquina utiliza al ser humano. Y por supuesto, los que lo utilizan son los que están detrás de la máquina, los dueños de los capitalistas. Entonces, el capitalismo utilizó muchísimo y es parte esencial para entender la segunda ola. El capitalismo que aún hoy, el capitalismo es importante, es prácticamente el centro del análisis de Alvin Toffler. Queriendo o sin querer, ha hecho un análisis político, económico del capitalismo. No era su intención, pero al analizar la segunda, al ver de qué manera las personas, en su calidad de obreros, quedan sometidos a una máquina, está trabajando específicamente el modo capitalista de trabajar. Entonces, la forma en que describe la segunda ola, y eso yo quisiera los que ya tienen el libro de la segunda ola, estudian perfectamente esto. Este libro, que se puede encontrar fácilmente en Internet, tiene una parte muy específica para estudiar esto. Cuando ve todas las formas en que se constriña al ser humano, la uniformización, prácticamente la robotización de todos los actos del ser humano. El ser humano está pensado para trabajar con la máquina, para ser parte de la máquina. Y esto quiero que entiendan y que lo recuerden. La segunda ola es la parte más grave que quiero que recuerden. El hombre como parte de la máquina, no la máquina ayudando al hombre, no la máquina ayudando al ser humano, sino el ser humano como parte de la máquina. La tercera ola entonces debería ser el fin de la segunda, es decir, existen máquinas, pero son máquinas robotizadas, son máquinas que por sí mismas pueden fabricar autos, por sí mismas pueden fabricar cucharas, pueden fabricar lo que sea, lo que tú les pidas. La idea es que la máquina misma haga. La pregunta es, bueno, si las máquinas hacen, ¿los obreros dónde van? Aquí viene la discusión que la vamos a prolongar con los otros autores. La discusión es, ¿habrá tiempo libre? ¿Quién paga el tiempo libre? Todavía estamos en un problema económico. Sí, los seres humanos tendrán tiempo libre cuando las máquinas lo hagan todo. Ahora, ¿qué hacemos con el tiempo libre? ¿Quién va a pagar el tiempo libre? Si nadie va a pagar el tiempo libre, el obrero se queda sin trabajo. Esto es un problema político-económico que queda en deuda con Alvin Toffler. Alvin Toffler no pudo resolver eso. No era su competencia resolverlo tampoco. Eso es una discusión posterior. Esto es lo principal con Alvin Toffler que yo quiero que ustedes recuerden. Estamos haciendo un repaso de la tercera ola. ¿Por qué elijo el libro de la tercera ola y no los otros que escribió Alvin Toffler? Porque el libro de la tercera ola es clarísimo en cuanto a la división en épocas, en etapas.
primera ola, segunda ola, tercera ola. No hay forma de equivocarse, porque él marca muy claramente las 3 etapas, de qué se trata cada una y en cuál estamos. Estamos nosotros en la tercera ola y podríamos pasar a la cuarta. Y ahí es lo que vamos a discutir. Es parte de lo que ustedes tendrán que hacer como examen. No sabemos si estamos ya en la cuarta ola, qué países más desarrollados están en la cuarta ola. Me atrevería a decir que hay países que están tratando de avanzar hacia la cuarta ola. El mismo Harari muestra muchos avances en Israel. Israel está haciendo avances magníficos como para que la gente de Israel tenga que trabajar cada vez menos y pueda subsistir en un buen nivel económico. Israel es pequeño, es un país muy pequeño, pero la gente que fue a reconquistar Israel era gente europea, que la mayoría de ellos tenían títulos científicos o humanísticos. Los que fueron a trabajar la tierra a Israel para recuperar Israel eran doctores, físicos, literatos, filósofos, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente se fue a trabajar la tierra a Israel. Y sus hijos, sus nietos también han seguido carreras. Entonces, hay un alto porcentaje de gente muy interesada en cuestiones científicas y tecnológicas en Israel. Y por eso es que Israel está avanzando mucho más que cualquier otro país. Israel, con el apoyo de Estados Unidos, está produciendo cosas importantísimas que las vamos a trabajar en otro capítulo cuando hablemos a partir de Harari.